vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Una vez más, Él es mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar, el que guía mis pasos. Oh, sí, Señor, el que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Señor, Él es digno de suprema alabanza. Tú eres nuestro Rey, Señor, y nuestro todo. A ti te damos la gloria. Canta con júbilo al Señor. Oh, si tú eres nuestro Rey y nuestro todo, díselo a Él. El Señor es mi Rey. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey y mi todo, el Señor es mi rey. Oh sí, Señor. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar. El que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Una vez más con fuerza les gritó, el Señor es mi rey. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo. Díselo a Él, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Señor.
Buenos días, hoy es domingo 29 de agosto y son las 11 de la mañana. Gracias por abrirme sus hogares en la cual vamos a participar, un promedio de media hora, un poquito más, pero todo sea para la honra y gloria del Señor. Todavía seguimos en pandemia, pues sigue creciendo este asunto, pero vamos a orar para que nuestra dependencia es totalmente del Señor. Hoy vamos a tratar un tema lo hemos puesto, como ustedes saben ya, se los mandamos, Simón de revolucionario a libertador. Vuelvo a repetir, Simón de revolucionario a libertador. Y vamos a orar, por favor, y esta cita la vamos a ver en Lucas, capítulo 16, verso 12 y 13. Según la versión TLA. Vamos a leerlo, aparece el texto ahí en la pantalla, y después de leerlo vamos a poner en manos del Señor esta hermosa meditación. Y dice así, leemos por favor. En aquellos días Jesús subió a la montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los nombró apóstoles. A Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Zelote, que era miembro del partido de los patriotas. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo maravilloso, en lo cual, Señor, podemos exponer tu palabra. Háblanos, ministranos, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú quieres decirnos a través de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra, Señor. Y lo que hagas y seguirás haciendo en nuestras vidas, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda la honra y toda la gloria por su hermoso sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver la historia de Simón el Zelote, de revolucionario a libertador. Dice la palabra de Dios que Jesús en aquellos días subió a orar y se pasó toda la noche hablando con papá. ¿Qué ejemplo que Jesús nos da? Ojalá nosotros pudiéramos hablar toda la noche con nuestro Padre Celestial, ¿no? Pero nos da un claro ejemplo. Dice que al día siguiente llamó a sus seguidores. Quiere decir que él oró antes de elegir a sus apóstoles. Podemos ver que cada cosa que vamos a ver es porque Dios tiene un propósito. Y dice así, leí una parte, porque son 10 apóstoles, los 12 apóstoles. Nosotros podemos ver esta parte nada más en que dice Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo y Simón, llamado el Zelote. Óiganlo bien, que era miembro del partido de los patriotas. Era miembro de los partido de los patriotas. Bien, entonces podemos ver pues que vamos a aprender mucho de este Simón el Zelote. Muchas cosas vamos a tener que ver que se parecen a nosotros. Y uno dice, ¿por qué me escogió el Señor? Porque tiene un propósito. Dios tiene un propósito para ti como para mí. Y vamos a aprender algo maravilloso. Yo me emociono cada vez que veo la vida de los 12 apóstoles. ¿Qué Él escogió? Y como vamos a ver, dice uno, ¿por qué los escogió así? Y te puedes pensar tú también, ¿por qué te escogió a ti también y a mí? Simón el Zelote se menciona en los evangelios, por eso leímos esta palabra de Dios, que aparece él. Aunque no sabemos mucho de él, su nombre nos indica que fue un hombre apasionado, de fuertes convicciones. Es celoso y quizás violento. No, quizás fue violento este Simoncito. ¿Quién era Simón el Zelote? Pues bien, Simón llamado Zelote, también llamado Simón el Cananista, sobrenombre de la raíz hebrea que quiere decir celoso ferviente. Eso es lo que significa Simón el Zelote. Aparentemente Simón había sido miembro de un partido político llamado de los Zelotes. Por eso es que se llama Simón el Zelote. Era de una secta política que bien conocida por esos tiempos, pero altamente temida. No era cualquier secta de los Zelotes. Según el historiador
Flavio Josefo, existían por lo menos 4 partidos entre los judíos de aquel tiempo. Yo te quiero decir que los celotes eran judíos. Y vamos a ver cuáles son. Primero habían los fariseos. ¿Se acuerdan que Jesús le hablaba mucho de los fariseos? Pues estos fariseos eran muy exigentes con respecto a la ley. Eran los religiosos, pero unos religiosos muy fundamentalistas. Como hay unos religiosos que dicen así crecí, así torcido, y así te vas, ¿no? Hasta que yo me muera. Te vas a morir, si no reaccionas. Eran muy fundamentalistas, creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos, una característica era que creían en la resurrección de los muertos. La segunda parte eran los seduceos. Los seduceos eran religiosos liberales que negaban lo sobrenatural. Como hoy sucede, ya saben, ay no, que fueron los tiempos antiguos, no que esto, que no otro, y no creen en los milagros, bueno, no lo creen, eran saduceos. Ahorita habrá algunos saduceos en cada congregación a que les platico, y usted lo sabe. Los saduceos eran ricos y aristócratas, poderosos a cargo del templo, y se acaban del templo y no creían en la resurrección de los muertos. Era la diferencia entre los saduceos y los fariseos. Los esenios, ¿quiénes eran los esenios? No se mencionan en las escrituras, pero tanto Josefo, Flavio Josefo como Filón de Alejandría los describen como lo siguiente: ascéticos, o quiere decir austeros y piadosos, se iban allá apartados. Y además de eso también había celibes. ¿Qué significa? Los solteros, pues que nunca se casaban, que vivían en el desierto y dedicaban sus vidas al estudio de la ley. Ellos se apartaban, leían la Biblia y tenían el celibato por ley y no se casaban. Pero había otros que eran los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Con Z, Eran políticamente más orientados, odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana desde entonces, que era el Imperio Romano. Entonces ellos estaban en contra de todo eso. Su estrategia que ellos usaban era el terrorismo y los hechos de violencia. No sé si parezca en nuestros tiempos todavía. Eran extremistas en todo sentido como los fariseos, pero creían que solo Dios podía gobernar sobre los judíos. Y en eso sí tiene razón, que solo Dios puede gobernar sobre los judíos. Eran ellos los que estaban esperando ansiosamente al Mesías para que los libertara de la opresión romana y restaurara a Israel. Por eso esperaban con ansias el Mesías. A este grupo que le estoy platicando estaba asociado Simón el Celote, por eso le dijeron Simón el Celote. Bueno, sabiendo el contexto de la vida de Simón, imaginemos a un hombre revolucionario escuchando a Jesús. Él dijo, este conviene, yo voy a seguir esto porque va a libertar a Israel de la opresión romana. Ese era su pensamiento. Pues era un hombre revolucionario, a quien le decían alborotador y provocador. Muy seguramente Simón estaba confundido con Jesús. Vamos a ver 2 puntos importantes. Uno es una mente revolucionaria que tenía Simón el Celote. ¿Cómo era Simón el Celote? Los celotes eran gente extremista y revolucionaria. Estuvieron en una fuerte oposición frente al Imperio Romano, una constante oposición. Ellos no estaban contentos con el Imperio Romano. Simón era un hombre de profunda pasión también, porque estaba aunado a él, celoso y políticamente convencido que podía alinearse con estos terroristas. Fíjense nada más, estamos viendo la historia de un discípulo de Jesús. Increíble, pero así fue. Para Jesús no hay persona difícil. Yo te quiero decir que escogió a él por algo. Cuando bajó del monte a orar y lo llama para ser su discípulo con estas características, dice, ay nanita, ¿qué tipo de discípulo agarró? Pero para Jesús no hay persona difícil. Si este hombre fue llamado, entonces, ¿qué quiere decir? Que la seguridad de mi familia y amigos pueden ser transformados por Jesús. Si hizo esto con Simón el Celote, ¿por qué no con mis seres queridos? Dice en Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo
¿qué? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Cuando Jesús llamó a este celote es porque él sabía, le vio madera, le vio calidad, le vio que era un elemento importante, que él iba a predicar la palabra de Dios. Así es como tú y yo, ni nos damos cuenta del llamado tan profundo que tiene para que tú y yo conozcamos del Señor. Y sepámoslo, ¿por qué nos llamó? Si llamó el celote, te llamó a ti y a mí, con tan tremendas características. Es necesario, pues, que el odre de nuestra mente sea renovado para que dejemos de lo natural, vivimos a lo sobrenatural, como vimos la semana pasada, vivir algo sobrenatural. Te quiero decir de entrada, tú el hecho que conozcas a Jesús ya no es hombre natural, ni una mujer natural, eres una persona sobrenatural. Actuemos como tales. Romanos 12:2 dice, es muy importante que renovamos, que dice que no te conformes a este siglo, leemos en la pantalla por favor, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu chip, quiere decir. ¿Para qué? Para que comprobéis la cual es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso tienes que cambiar tu chip. Hay muchos que dicen, es que yo crecí aquí, me muero, es que yo, ¿por qué voy a hacer esto? Yo, aunque estés violentando la Escritura, no tengas una base bíblica. Por eso me interesa mucho, como Julio Splinger, que cada enseñanza que vemos por parte de Dios y su palabra, tienes que renovarte. No te conformes a lo que estás viviendo. Es que así me enseñaron, pero ¿qué dice la palabra de Dios? A lo mejor fueron chuecos. Yo veo a un Simón el celote que estuvo dispuesto a renovar su mente. A pesar de sus ideas revolucionarias, a pesar de todo eso. El entusiasmo de Simón el celote radicaba en su odio por los romanos. Él odiaba al pueblo romano. La bota estaba allí, era un hombre que su pasión era que solo Dios podía gobernar Israel. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía compasión. Simón el celote en ese momento que lo llama Jesús, era un hombre con unas ideas totalmente chuequitas, como las tienes tú a veces. El activismo es bueno, yo entiendo que el activismo es bueno, pero puede corrompernos si no hay un enfoque espiritual, un cimiento sobre el cual te sostengan todos nuestros esfuerzos. Pero si no le enfocamos ese activismo, estamos chuecos. Dice en Proverbios capítulo 29, verso 18, RBC, Reina Valera Contemporánea, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Tenemos que tener claramente el por qué Dios nos llamó, para no desviarnos acá, allá, sino ir al llamamiento que Dios tiene para ti. Él quiere provocar en ti milagros, que tú seas el que provoques, porque Él es el hacedor de milagros. Tenemos que ver allá. Una persona entusiasta sin visión, yo te quiero que por muy entusiasmado que seas, pero si no tienes visión, no mide las consecuencias y puede perjudicar a los que le rodean. Un entusiasmo sin sabiduría puede llevar a una persona a doctrinas falsas, como muchos tienen, y hasta actuar en contra de la ley de Dios, porque no obedece la palabra. Un entusiasmo mal enfocado puede llevarte a no hacer la voluntad de Dios y a no dejarte guiar por Él. ¿Por qué? Pues yo no le hago caso como los fariseos, seduceos allá. Tú te aferras a algo que no conoces, en lugar de buscar la palabra de Dios, hacerla parte importante de tu vida. Por ejemplo, Pablo en su entusiasmo, acuérdense que persiguió a los creyentes pensando que él hacía la voluntad de Dios y no estaba en la voluntad de Dios. Era celo de su religión, celoso porque era fariseo de fariseos, celoso por eso, pero no entendía la voluntad de Dios para su vida.
Por eso cometió tantas barbaridades. Y el mismo Pablo nos dice en Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11, dice, Dios habla hoy. Yo mismo pensaba antes que debía hacer las cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, y así lo hice en Jerusalén, con la autorización de los jefes de los sacerdotes. Metí a la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataba yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigaba para obligarlos a negar su fe y esto lo hacía en todas las sinagogas y estaba tan furioso contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Dice este Pablito, su entusiasmo, su amor, pero equivocado. Esto es lo que hacía, dice él mismo da su testimonio, totalmente enfocado en otros rollos. Igual estás tú, enfocado en otros rollos. No vas a decir como yo dije cuando yo andaba allí, digo, yo me muero aquí yo no cambio mi religión hasta que yo me muera y por poco me muero. Todos debemos tener una mente de discípulo. ¿Cómo es que una persona como Simón el Celote le haya llamado la atención de conocer a Jesús? Y Jesús, siendo tan dócil y pacífico, como que chocaba con lo que él traía en mente y conocer a Jesús. Imagínense, y seguirlo todavía. Esto es lo que probablemente Simón vio en Jesús, probablemente. Jesús también fue un hombre entusiasta, pero él hacía la voluntad del Padre, sacrificando su comodidad para servir a otros. Qué hermoso la actitud de servicio de nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 3, versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Por qué se complacía el Padre? Porque le obedecía. ¿Por qué se complacía a papá? Porque era un siervo de él. No hacía nada si no lo consultaba. Y le obedecía. ¿Cuántas veces tú y yo leemos la palabra de Dios y no quieres obedecerla? ¿Por qué? Si dicen Hechos allí cuando los apóstoles empezaron, si es que lees la palabra de Dios, dijo cuando le prohibieron que siguiera a Jesús, ¿qué le dijeron los apóstoles? ¿Qué es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Pero sabes, muchos obedecen a los hombres, no a Dios. Por eso es importante cómo se complace Dios a través de la obediencia. Obedece desde planos, desde Génesis hasta los mapas, porque son reales. Tienes que pensar, ¿obedeces un sistema del mundo o religioso o obedeces a Dios? Jesús hablaba de un reino mejor que cualquier otro reino en el que Simón el Celote hubiera pensado antes. Estamos hablando de Simón el Celote. En la época de Simón los pobres eran robados y oprimidos, las viudas maltratadas y a los empleados tenían bajos sueldos e impuestos injustos. ¿No se te hace algo similar? En esos tiempos de los que estás viviendo ahora, cuando Jesús habló de un reino donde Israel no iba a ser oprimido, Simón no escuchó esto que decía Jesús con mucho cuidado. Jesús hablaba de una disminución espiritual, lo que hoy Él nos invita. Simón vio el poder milagroso de Jesús. Él estuvo presente cuando sanó enfermos, cuando alimentó a más de 5,000 personas, cuando cambió el agua en vino, cuando levantó a los muertos, cuando liberó a los endemoniados. Simón nunca había visto en su carrera política, este cuate, que comía ser político, nunca había visto algo igual, algo similar. Estaba anonadado, chocando su mente. Escuchó a Jesús cuando él enfrentaba a los fariseos que le decía, hipócritas fariseos, sepulcros blancos,
¡Wow! Tremendo. Y eso motivaba mucho, lógicamente, a Simón. Este es mi líder, este va a hacer una revolución y va a acabar con todos los romanos. Escuchó cuando Jesús se enfrentaba pues a los fariseos, observó cuando Jesús sacaba a los cobradores y allí los que vendían animales en el templo, los agarró una vez y vamos, los corrió. Y dijo, este es de los míos, ha de haber pensado Simón el celote. Simón vio a Jesús como un reformador con un potencial tremendo para iniciar una nueva revolución. Y así sacar a los romanos, ¿de dónde? De su país. Fíjese nada más. Ese era lo que pensaba este tremendo Simón. Sacar a los romanos de... Y este es mi gallo, dijo. Pero ¿saben una cosa? Él no se imaginó a dónde iba a llegar. Claro, se dejó como Pedro ir creciendo en el amor del Señor, ¿no? ¿Cómo es posible, pues, que Jesús buscara a alguien como Simón? Uno dice, si este canijo quería que Jesús encabezara una revolución. Pero dice la palabra de Dios, como leímos al principio, que Jesús oró. Jesús oró. Y yo digo, ¿ya había escogido un celote? Bueno, ¿tú crees que no haya Jesús orado por ti y por mí? Claro, con todos tus defectos, trompudo, refunfuñón, o trompudo, refunfuñán, que no le gusta, con carácter de los 1000. Y no te compones ingrata o ingrato. Pero yo te quiero decir a través de esta enseñanza, tú vas a cambiar. Por eso, ¿cómo es posible que Jesús se fijara en Simón el celote? Podría parecer una mala elección, pero Jesús vio en él a un hombre inquebrantable. Como ve en ti y en mí, que no iba a renunciar cuando las cosas se pusieran difíciles. Collones. No era collón, pero por eso digo, no iba a renunciar cobarde. No iba a renunciar escondiéndose. Él no iba a renunciar cuando las cosas se pusieran difíciles. Él vio a un hombre apasionado que entregaría su misma vida por el Evangelio. Eso es lo que vio Jesús en Simón, el celote. ¿Tú has hecho algo parecido siquiera como un revolucionario? No has hecho nada y no crees en el Señor. ¿Cómo vas? ¿A dónde vas, quiere decir? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? Sin embargo, Dios vio a este hombre con estas cualidades. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29, en Reina Valera contemporánea, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Leemos en tu pantalla. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse de su presencia. ¡Qué tremendo! Me escogió de lo vil y lo menospreciado, me sacó para darme esta hermosa visión de predicar su evangelio. ¿Qué estás haciendo tú? Si nos sacó de allá, de lo vil y lo menospreciado, no inventes. Jesús escogió a sus discípulos de diferentes trasfondos y diferentes estilos de vida. Eran totalmente diferentes. Por ejemplo, la diferencia entre Mateo y Simón son muy grandes. Simón el celote, entre Mateo y Simón el celote. Mateo trabajaba para Roma, era un súbdito de Roma, y Simón odiaba a Roma, y dos discípulos extremos. Uno le besaba las manos al Imperio Romano y el otro revolucionaron contra Roma. Y uno te puede pensar, ¿cómo es que Jesús escogió estos dos opuestos? Mateo era un renegado porque nadie lo quería, era un judío que ya saben cómo los cobradores de impuestos los odiaban. Y Simón era un patriota, no, yo me he hecho estos romanos. Y el otro es un servil, Mateo. ¿Puedes imaginarte esos extremos?
Es sorprendente que Jesús seleccionara a un hombre como Simón para que fuera uno de sus apóstoles. Él fue el que lo seleccionó con todos estos defectos, con todas estas fallas, con todo este revolucionario, con todo eso. A ti te escogió con ese horrible carácter, hombre. No inventes. Todos pasamos tiempos de quebranto porque Dios quiere llevarnos a un propósito. Cuando pasamos cosas difíciles, pues bueno, Dios nos quiere. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? Pregúntate qué estás haciendo mal. El quebrantamiento es para que sigamos el proceso que Él quiere llevarte. ¿Y por qué me dio a mí el COVID? Dile por qué, pero por qué, pregúntale a Él. A lo mejor tienes que arrepentirte. A lo mejor tiene que nazcas de nuevo, a lo mejor tiene tantos planes para ti, pero no te puede utilizar porque no te has quebrantado. Porque Él quiere seguir el proceso. Por eso dice en Mateo, leemos a veces ni nos damos cuenta de lo que leemos. Dice en Mateo 21:44, dice, y el que cayere sobre esta piedra, que dice allí, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Qué quiere pues que Jesús hagamos? Que callamos a esa hermosa piedra que es Él, sobre Él. Y cuando yo caigo sobre de Él, mis pensamientos no santificados, mis palabras no santificadas, mis acciones no santificadas, quedan bajo el señorío y la potestad de mi Señor y Salvador Jesucristo. Por eso quiere que caemos en esa roca para ser quebrantados y todo tu mente, emociones y voluntad quede bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda utilizarte, porque así como está no te puede utilizar. Simón, como revolucionario, estuvo dispuesto a matar, pero como discípulo de Jesús, de nuestro Señor, estuvo dispuesto a morir por entregar el mensaje de la salvación. Dice, nomás vuelvo a repetir, Simón estuvo dispuesto a matar como discípulo, pero estuvo mejor dispuesto a morir con el fin de entregar el mensaje de la salvación. ¡Qué tremendo! Jesús tenía que transformar una pasión de odio por una pasión por el amor. Piensen nomás. Su odio fue transformado en una pasión por amor. Simón fue asesinado, ¿saben ustedes? Fue asesinado por predicar el Evangelio. Estuvo dispuesto a dar todo por Jesús, por su palabra y por el Evangelio. La tradición narra que probablemente murió crucificado, igual que mi Señor y Salvador Jesucristo. A ese grado fue ese tremendo revolucionario. Se dice, según registros, que gracias a Simón el Celote, el Evangelio llegó a Inglaterra. Y fueron los ingleses que llevaron el Evangelio a los Estados Unidos, cuando los conquistaron. Y posteriormente, el Evangelio llega a México, y llega a ti, y llega a mí. Por un Simón el Celote que se dejó usar, cambió sus actitudes para obedecer a mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tú qué estás haciendo? Dices que lo conoces. Yo le sirvo. Por favor. Yo te quiero decir que Jesús busca hombres y mujeres apasionados para poderles entregar, óyelo bien, para poderte entregar la compasión por los perdidos. Pero tú no tienes nada, tú vives ajeno a lo que está pasando, los muertos, los niños, todo lo que está pasando, niños sin padre, son más de 100,000. ¿Tú qué estás haciendo? Por una mujer que está enferma, que puedes orar por celular o por teléfono, no haces nada por alcanzar
esas almas, como estos hombres que no importaron sus vidas para llegar allá. Por medio de la transformación que hizo Jesús en Simón, él pudo dejar sus armas violentas para tomar la palabra de Dios y así traer a muchos países a los pies de Cristo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo cambia el chip cuando nosotros andamos en la revelación de lo que Dios quiere? Dios puede cambiar la vida de una persona violenta e inestable y hacer de él un discípulo bueno y un discípulo recto. No es cuestión que tú lo decidas, que te pueda cambiar Dios. Jesucristo cambia a las personas para poder dirigirlos al propósito que Él tiene preparados para ti y para mí. Por eso es importante que veamos la vida de Simón el Celote. En esta pandemia Dios busca hombres y mujeres con pasión como Simón el Celote, valientes, con pasión asombrosa, con valor y fervor, sin miedo y ni siquiera el temor por anunciar y predicar el Evangelio de nuestro Señor. Eso es lo que podemos aprender de un hombre radical, equivocado en un principio, como todos nosotros, pero se deja usar por las manos del Maestro. ¿Por qué no te dejas en esta mañana usar por el Maestro? Que sus manos te moldeen tu mente, emociones y voluntad, y poder decirle: Señor, perdóname, voy a hacer la tarea, voy a hacer la tarea. Amén. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo maravilloso, Señor, de enseñanza, Señor, este tiempo tan terrible, apocalíptico que estamos viviendo. Padre Celestial, te suplicamos humildemente que nos ayudes, Señor, a convencernos, Señor. Por favor, extiende tu manto de misericordia a nuestras vidas, que seamos hombres radicales, que seamos hombres inquebrantables, que podamos dar aún nuestra propia vida en aras de sembrar tu palabra a aquellos que no la conocen, Señor. Ayúdanos, dame la palabra adecuada, Señor. Dame la fuerza, que yo no tenga miedo ni temor de explicarlo, Señor. Porque los tiempos son difíciles, Señor. Las necesidades, estamos totalmente inmersos en un cúmulo de necesidades y no estamos haciendo nada, Señor. Perdónanos. Para a partir de hoy, ayúdanos, Señor. Tú nos llamaste con un llamado santo y puro, Señor. Nos sacaste de las tinieblas a la luz admirables, con un solo propósito: de anunciar las promesas de aquel que me sacó y me llevó a su luz admirable. Perdónanos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.